ya tenía borrado aquí. Hoy en nuestra nueva sesión de la membresía de Agentes IN tenemos un tema muy interesante y es interioriza tu realidad. Entonces, bueno, bienvenidos los que están aquí en este momento y los que la van a ver en diferido. Y hoy tenemos ese tema súper especial. Y antes de empezar ese tema y hablar de ello, bueno, les voy a compartir pantalla para que vamos. Les voy a dejar, bueno, ya los archivitos que le envié ayer para que hagamos hoy unos ejercicios y de igual manera los que se vean en diferido va a quedar adjunto los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, aquí, ¿cómo hago tal cosa? No, tranquila, ahí le va a quedar adjunto el archivo. De igual manera, yo creo que esta es una de las sesiones para hacerla y repetirla constantemente y se van a dar, ¿por qué? Porque vamos a empezar a hablar de la metodología IN, que si bien la hemos hablado en otras sesiones, no hemos profundizado en ella. Y hoy específicamente vamos a hablar de la primera palabra, que es la primera letra, que es la I de interiorizar. Solo vamos a tocar hoy ese tema, no vamos a tocar más. Entonces, eso me encanta. Voy a compartir por aquí pantalla. Les cuento que siempre se me olvida. Ventana, esta, listo. Perfecto, vamos por aquí a compartir pantalla completa. Y bueno, entonces aquí vamos a hablar de cómo hemos venido haciendo esa metodología últimamente. Y es como basarnos en narrativas que nos generen recordación y que le manden un mensaje. Denme un segundito por aquí, yo desbloqueo esto. Que me empiezan a llegar mensajes y entonces no. Entonces vamos a utilizar las sesiones como las hemos venido utilizando. Denme un segundito que esto no me quiere parar. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer narrativas como lo hemos venido haciendo en las últimas sesiones. ¿Por qué? Porque esto nos deja un mensaje en nuestro cerebro y podemos ir haciendo asociaciones. Entonces hoy vamos a hablar del ciervo, que nos va a llevar a interiorizar nuestra realidad y vamos a hacer un viaje hacia el crecimiento personal y profesional para nuestra industria, para agentes inmobiliarios y como les decía hoy, es un día muy especial porque vamos a hablar de la metodología IN, pero nos vamos a centrar específicamente en la I de interiorizar. Entonces, para ello les tengo una narrativa acá que se las voy a leer textualmente porque no quiero que se me escape absolutamente nada para que podamos empezar con esta narrativa y vamos haciendo como integraciones en nuestro cerebro para volver a hacerla nuevamente cuando sintamos que es el momento. Entonces les voy a leer esto. Dice, imaginen un ciervo joven en medio de un bosque denso. Aquí tenemos la imagen que es perfecta para esta narrativa. Cada crujido de una hoja, cada sombra que se mueve, lo hace saltar y correr sin ruido, agotando su energía, siempre en estado de alerta, siempre reaccionando, vive asustado, respondiendo al ruido externo. Un día se encuentra con un ciervo más viejo y sabio, que permanece quieto y sereno en el claro del bosque. El ciervo joven, jadeando, le pregunta, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿No escuchas los peligros, el ruido, la competencia por los alimentos? El viejo ciervo lo mira y le responde, aprendí a dejar de escuchar solo el ruido de afuera y empecé a escuchar el ritmo de adentro, de mi propio corazón. Al anclarme en mi centro, miren, aquí empieza con esta narrativa, dice, al anclarme en mi centro. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a regresar a ese centro para poder expandirnos. Aprendí a diferenciar el sonido de una amenaza real y del simple movimiento del viento entre las hojas. Dejé de reaccionar y empecé a responder. Mire, el ciervo joven reacciona, el ciervo viejo responde.
Mi movimiento ya no nace del miedo del entorno, sino de la calma de mi interior. Bueno, y aquí vamos entonces a reflexionar sobre esto y quiero que miremos nosotros si estamos reaccionando o estamos respondiendo. ¿Cómo está siendo nuestra comunicación real? ¿Estamos reaccionando ante la competencia, ante la presión, ante las metas, ante la incertidumbre, ante miedos no superados? ¿Qué estamos haciendo? Por eso es súper importante esta narrativa y quise traerla porque eso nos lleva realmente a crear esa conciencia, a crear ese hábito de nosotros mismos y cómo estamos afrontando nuestra vida, si estamos reaccionando cada día o si lo que realmente estamos haciendo es respondiendo, pero desde la conciencia. Entonces, después de esta narrativa de los dos siervos, vamos a adentrarnos en la metodología, vamos a ir un poquito más allá, vamos a ir sembrando en nosotros mismos y vamos a ir interiorizando y llevando todo a nuestra mente a identificar qué no nos permite avanzar, qué sí nos permite avanzar, pero desde una manera muy consciente. En otras sesiones hemos hablado de que todo debe tener un propósito, de que si yo hago una llamada, debo tener un objetivo, debo tener un plan, debo tener cuál es mi meta para, pues entonces hoy nuestra meta es que nuestra mentalidad defina cada uno de los movimientos que nosotros hacemos. Y entonces aquí hay una frase muy bonita que dice, no puedes cambiar lo externo sin trabajar en lo interno. Eso es súper importante darnos cuenta. Y aquí, como en este bosque, nos vamos a adentrar en nuestro centro. No es en el centro de Kate, no es en el centro de Natalie, no es en el centro de Lina, no es en nuestro centro. Allí nos vamos a adentrar. Hagan de cuenta que ustedes son este bosque y van a ir adentrándose y adentrándose para empezar a interiorizar todo lo que nosotros tenemos dentro, que podemos potenciar para volvernos expansivos, pero también que podemos aplacar, así como estaba ese ciervo joven, que cualquier cosita le generaba ruido, cualquier cosa lo hacía saltar, cualquier cosa le hacía correr, cualquier cosa lo hacía alarmar. No, más bien irnos hacia ese ciervo sabio que en vez de reaccionar, responde con calma desde su interior. Entonces, eso es lo que quiero que se queden grabada con esta imagen. Vamos a adentrarnos hasta allá, de una manera muy propositiva. Yo no quiero que empecemos a señalarnos, a juzgarnos, a decir, no, o sea, es una manera muy amorosa que nos vamos a adentrar para saber cómo, por qué reaccionamos de una manera o de otra y cómo hacemos que nuestros hábitos cambien. Entonces aquí les voy a hablar un poquito de la metodología IN, que es interioriza, reflexiona sobre creencias y emociones. Aquí, en este punto, es donde nos vamos a enfocar hoy, interiorizar. Seguimos con el punto de nutrir, que es todo lo que posteriormente vamos a ver en otra sesión, pero todo lo que nos vamos a alimentar y alimentar para empezar a navegar, para empezar a dirigir nuestras acciones con claridad y con un propósito claro. Pero como toda metodología y cosas que funcionen, no podemos, pues no podemos ser lineales en una metodología, tiene que ser circular y por eso tenemos aquí como el símbolo de infinito, porque tenemos que volver a renovar. ¿Y cómo renovamos? Tenemos que, cuando ya sabemos que estamos navegando y que cumplimos ese propósito, hacemos una pausa, celebramos, reflexionamos, miramos qué nos funcionó para volver a interiorizar, volver a nutrirnos y volver a navegar. ¿Eso qué quiere decir? Que me puse una nueva meta y un nuevo reto. Y como estamos hablando del ciervo, aquí es importante esta interiorización porque los ciervos es algo muy bonito y es que ellos se permiten renovar, como regenerar. No sé si han visto que los ciervos tienen unas astas, se llama, como unos cuernos así grandes. Esos cuernos como lo llamamos, se mudan, como que se les cae cada año y vuelven y renuevan para nacer más fuertes y más vivos. Y eso es óseo, pues es decir, sus huesitos vuelven y los forman y se salen. Eso es un medio de ellos hacerse más fuertes, específicamente los machos, para proteger pues, a sus hembras, pero traje esta narrativa
de los siervos por eso, porque tienen la capacidad de soltar lo viejo, que son las astas, y volver a renovar. Así es lo que quiero que hagamos el día de hoy, que tengamos esa capacidad de soltar, de interiorizar eso, pero amorosamente, todo de una manera muy amorosa. Bueno, entonces, como vamos a enfocarnos específicamente en la I de interiorizar, vamos a empezar hoy con esa I. Quiero que hagamos como un pequeño autodiagnóstico, por decirlo de alguna manera, de dónde estamos el día de hoy. Entonces, aquí tengo unas preguntas y dice, con esto dice, ¿quién soy hoy como profesional inmobiliario? Y te lo pregunto como profesional inmobiliario porque más adelante vamos a hacer un ejercicio y cuando somos profesionales en diferentes industrias, nosotros como profesionales inmobiliarios tenemos que ser integrales. Entonces, quiero que hagamos una pausa y escribamos y lo voy a hacer también yo el ejercicio porque uno se renueva. O sea, esta es una metodología que volvemos a hacer, o sea, que es una metodología de volverse a repetir. ¿Quién soy hoy como profesional inmobiliario? ¿Qué versión de mí estoy proyectando? O sea, ¿qué estoy mostrando afuera? ¿Realmente estoy mostrando afuera lo que estoy sintiendo por dentro? Porque uno cree saber que está proyectando, pero ¿estás seguro que estás proyectando lo que tú quieres proyectar? ¿Quién no quiere seguir siendo? Hay una faceta que tengas que tú digas, yo no quiero seguir siendo esto más. Y hay otro punto, es desde dónde me muevo, desde el miedo o desde el propósito. Entonces quiero que hagamos ese ejercicio. Hoy estamos súper juiciosos. Hoy es el taller. Nos vamos a tomar literal 5 minuticos para contestar. Los que estamos aquí en vivo, igual vamos a tomar 5 minuticos de pausa. Va a quedar la diapositiva allí para que vamos respondiendo. Y los que se la vayan a ver en diferido, también saben que si vamos a estar en silencio, no es porque esté pausado, no, vamos a estar conectados haciendo este ejercicio. Entonces, manos a la obra. ¿Empezamos? Empezamos. Listo. Ven que yo tengo una musiquita por acá que la quiero poner. Pero pongo la musiquita primero para que no se me... Me dice cuando esté escuchando. ¿Está escuchando? Hola. No, ¿No escuchas? no. Ahora sí. Listo. Voy a volver a poner para que nos conectemos. Vuelvo y comparto la pantalla. Ah, pues solo tengo una pregunta que escribí, que es la primera. Voy a volver a compartir para que tengamos, son 4 preguntas, que es súper importante que nos hagamos esas preguntas.
¿Te la respondemos todas 4 de una buena vez? ¿O una por una? Tenemos 2 minuticos. ¿Las 4? Sí. Entonces el objetivo es que no dejemos para después hacerlo, porque no lo vamos a hacer. Lo importante es que si luego queremos, volvamos, pero que aquí nos dediquemos ese espacio. Hoy va a ser un día de interiorizar, dedicarnos espacios. Si tenemos que hacer pausa, vamos a hacer pausa, pero vamos a salir hoy interiorizando. Ay, se me fue. No copié las otras 2. Espérate, que va a parar acá. Voy a parar acá para volver a compartir pantalla. Pero le respondiste. No, pregunta por respuesta, pregunta por respuesta. Me faltan 2. Las 2 de abajo. Ah, tomémosle pantallazo ahí para que ahorita le responda y vamos a continuar. Si algo vuelves y te la repites, Vale. que nos quede ahí. Listo, porque es súper importante estas respuestas. ¿Quién soy hoy como profesional inmobiliario? ¿Qué versión de mí estoy proyectando? ¿Quién no quiero seguir siendo? ¿Desde dónde me muevo? ¿Desde el miedo o desde el propósito? Listo. Listo, entonces vamos acá a uno de los ejercicios en esta metodología IN es la rueda del propósito inmobiliario, que esto es muy pensado en lo que nosotros como agentes inmobiliarios necesitamos y es, yo necesito, antes de empezar a hacer el ejercicio, quiero que revisemos cada uno de estos puntos y es empezando por el propósito. Ese propósito es eso que a mí me mueve, eso que a mí me hace levantar, eso que a mí me pone a vibrar, ese es realmente el propósito. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con este punto cuando empecemos a hacer el ejercicio? Que también se los voy a dejar ahí como material anexo. Les voy a dejar las preguntas, les voy a dejar la manera, pues como aquí hay un breve resumen de cómo se hace, pero les voy a dejar ahí todo el archivo de la rueda del propósito inmobiliario para que lo hagamos cada que nos sintamos que podemos renovar. Entonces, cuando terminemos esta metodología con propósito y metodología perdón, podemos volverla a hacer y darnos cuenta en qué posición estamos. Entonces, aquí la invitación es nuevamente a decirles de una manera muy amorosa, vamos a ir adentrándonos, pero aquí es como me siento. La calificación, no hay una calificación correcta, hay una calificación real de qué es lo que yo me estoy sintiendo y cómo me estoy proyectando, ¿cierto? Tenemos
el cliente ideal, pero ¿cuál es el cliente ideal? El cliente ideal es con ese cliente con el que yo me siento a gusto, con el que yo me siento a gusto dándoles, sirviéndoles, con ese cliente que yo siento que le puedo aportar, con ese cliente que yo digo, ah, qué chévere ir a una cita con este cliente, qué chévere atenderlo. Ese es mi cliente ideal. Confianza. La confianza es algo fundamental y es vital en las ventas, es vital en todo. Pero ¿de dónde nace la confianza? De mí. Si yo confío en mí, proyecto confianza en otros, hacia mí. Pero entonces, ¿cómo me siento yo? Ahí hay unos numeritos, o sea que cada una de esas rayitas equivale a un número. Pero cuando hablo de confianza, ¿cómo me siento yo en esa confianza? Si estoy siendo coherente con que yo diga, yo quiero que mis clientes confíen en mí, que yo sea una representación. ¿Yo confío en mí? Esa es la pregunta. ¿Yo confío en mí? Entonces, ¿cómo te sientes? Porque uno, eso es lo que proyecta. Porque si tú quieres que otras personas confíen en ti, porque eres una persona leal, honesta, porque eres una persona que quiere servir, ¿tú por qué no confías en ti? Entonces, empecemos por ahí. Aquí hay algo súper importante y es conexión. ¿Con qué me estoy conectando? ¿Cuál es esa fuerza divina, ese ser superior a mí, que yo diga, esta es mi conexión, esta es como mi ancla o esta es mi guía o de aquí me sostengo? ¿Cómo estoy en esa área? Lo que tú creas. Tú, ¿cómo estás tú como persona en tu salud, con tu familia, con tus relaciones personales, con tu, o sea, con cosas que a ti te gusten, que te nutran a ti, o únicamente estás enfocada en el tema profesional? Porque recuerden que es muy importante que nosotros nos nutramos para poder dar. Coherencia. ¿Cómo estás de coherencia? Lo que dices, sientes, piensas y haces, ¿tiene coherencia? Ahí está ese punto. ¿Tiene coherencia todas estas cosas? ¿Cuáles son tus resultados? Porque los resultados son esa parte tangible de todo lo que yo estoy haciendo que se me está viendo reflejado. Entonces, ¿cómo están mis resultados? Ahí es un punto muy importante el que ponerle ese foco, ¿cómo están mis resultados? Y un tema fundamental que va muy ligado con el tú. Realmente cada una tiene que ver con cada una. Tu energía. ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te proyectas? Pero es tu sentir hoy. Hoy, ¿qué día es hoy? 6 de agosto. 6 de agosto. Y para ello hay una serie de preguntas para que empecemos a hacer como las calificaciones. Yo aquí tengo, porque también voy a hacer mi rueda. Voy a sacar la cámara. Aquí la tengo, súper juiciosa. Y quiero hacerles esas preguntas. Y aquí dice, con el propósito, por ejemplo, ¿qué preguntas me puedo hacer para responderme? Bueno, entonces vamos a ver. El 1 es, digamos que el punto donde me siento, no, por ejemplo, el propósito. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué me mueve cada mañana a hacer lo que hago? Por ejemplo, mis hijos. Listo, yo digo, pero te están moviendo suficiente. O sea, te levantas con todo el ánimo a hacerlo. O simplemente es, lo estás haciendo realmente con esa intención. ¿Por qué elegí esta profesión y qué sentido tiene hoy para mí? Entonces, esas son las preguntas que te debes hacer para ver el propósito. ¿Por qué elegí esta profesión? ¿Está teniendo sentido con lo que estoy haciendo hoy? ¿Estoy siendo coherente con mi propósito? Entonces vamos a calificar del 1 al 10, siendo 1 como me siento como más bajito, como que no estoy siendo tan coherente, y el 10 ya es full. Seamos súper honestos, y aquí va muy importante la coherencia. ¿Cómo me estoy sintiendo realmente? Porque este es el punto de partida, este es el por qué, perdón, este es el para qué, como, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy
en esta emoción. Entonces, aquí hagámonos esas preguntas. Entonces, les voy a hacer las preguntas que nos podemos hacer del propósito para que podamos avanzar con el cliente ideal y darles como una idea de ese tema. Entonces, con el propósito, ¿estoy trabajando solo por ingresos o también por impactos? Es una pregunta súper poderosa. ¿Siento que mi trabajo transforma la vida de otros? Entonces, allí démosle una calificación. Le ponemos un punto en el Referente número. a la pregunta, es la donde yo voy a señalar, ¿cierto? Por ejemplo, esa Exacto. primera pregunta. En esa primera pregunta, por ejemplo, va esta, donde están los números. Sí, aquí estoy, pero por ejemplo, la pregunta aquí, ¿cómo la pongo? ¿Impacto o propósito? Pues, Esa primera línea sería la de propósito. Esa primera línea, que es la que tiene pero los ¿qué números. le debo escribir ahí? No, un punto. Colocas Ah, en esa calificación, te colocas un punto donde consideres. Si tú dices, estoy en 8, 9, 10, 6, 7, 5, 1. O sea, lo o sea, importante, independiente que el 10 está aquí, yo le puedo poner un número aquí, al no, frente. Ok. no. O sea, tú pon un punto porque ahorita vamos a unir esos puntos y a ver qué tan Un alineados punto están. así, un punto así. Por ejemplo, le voy a mostrar mi calificación acá. ¿Sí logra ver mi calificación? Sí, pero sí, sí. O Pon sea, el punto al punto, listo, aquí, un en punto. el número que le vamos a dar esa calificación. Entonces, ¿cómo me siento? ¿Que tengo que mejorar? Sí, no, ¿cierto? Entonces ahí es, y ahí por eso es que les digo, seamos súper, súper honestos con nosotros mismos. Por ejemplo, con el cliente ideal, también tenemos unas preguntas aquí que nos pueden servir muchísimo. ¿Sé con claridad quién es mi cliente ideal? Ya pasamos del propósito. No lo ha calificado. Yo pensé que era que todas así en 10, pues iban a haber 10 No, no, preguntas. no, no. O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque en el archivo anexo que les voy a dejar están todas esas preguntas. No es una idea, o sea, es una idea de cómo me evalúo yo el propósito, qué preguntas me hago para ver si yo realmente estoy siendo coherente con el propósito, ¿cierto? Entonces no es que responda una, no, son sugerencias de pregúntate lo siguiente para ver Ok. si en qué punto te sientes, cómo te sientes o incluso es una guía para, para ver cómo estoy siendo realmente con tu cliente ideal, por ejemplo. ¿Tienes realmente definido tu cliente ideal? Entonces uno dice, sí, no, y empieza a ponerle un numerito ahí, pone el puntico en el número que considere. Vamos a hacerlo también. Me siento en paz y alineado con los clientes que estoy atrayendo. O sea, esos clientes que me están llegando a mí son los clientes que yo quiero. Entonces yo digo, sí, no, entonces ¿en qué punto lo pongo? No es responderme cada una de estas preguntas. Estas preguntas son una base para yo decir, bueno, realmente sí, realmente no. Es como que yo me respondo internamente para ver cuál es mi sentir, cuál es mi emoción con eso. Otra pregunta puede ser, ¿disfruto trabajar con mis clientes o me desgastan? Entonces, ¿cómo me estoy sintiendo? Si me están desgastando, es probable que mi cliente ideal no lo tenga tan definido. Entonces le pongo un punto. Entonces, por ejemplo, en la confianza, lo que les decía, ¿qué tanto confío en mí? ¿Confío en mí cuando estoy hablándole a un cliente o dudo de mis habilidades cuando le estoy hablando a un cliente? Ahí es súper importante ser muy honestos. ¿Transmito seguridad con mi voz o hay un grado de inseguridad cuando yo le estoy transmitiendo esa información a mi cliente? Ahí es súper fundamental que revisemos dónde estoy siendo coherente entre lo que yo quiero que mis clientes sientan hacia mí y lo que yo estoy sintiendo por mí mismo. Entonces aquí hay una pregunta muy importante y es, ¿me respaldo con preparación o improviso en el momento de la presentación a mi cliente? Allí en ese momento es donde me califico.
no pueden haber dos puntos en el mismo punto, ¿no es cierto que no? No, porque, o sea, es una serie de preguntas que nos alinean pues como a ello, pero no pueden haber dos. Vamos con conexión. Conexión. Tengo una práctica diaria que a mí me ayude a conectarme, que me ayude a sostenerme, que esa sea como mi guía realmente de conexión. Diaria. Vamos con el tú, por ejemplo, ¿cómo está mi relación con mis seres queridos? ¿Cómo está mi relación con mi pareja, con mis hijos? ¿Les dedico tiempo? Sí, no, ¿cómo está mi salud? ¿Hago ejercicio? ¿No hago ejercicio? Son como las preguntas que yo me debo hacer para saber si o sea, si yo estoy siendo como coherente con ese yo que a mí me recarga. A ver, aquí, ¿qué más preguntas hay? Ay, Dios mío. Entonces aquí es la coherencia. Por ejemplo, ¿vendo desde el valor que yo tengo o me sacrifico por resultados? No importa tal cosa, sino necesito un resultado. La coherencia. ¿Estoy siendo coherente entre lo que digo, pienso y hago? ¿Hay coherencia en mi vida? Ahí también me califico. Los resultados. ¿Qué resultados estoy obteniendo de acuerdo a todo lo que estoy dando? Ahí es súper importante revisar eso en cuanto a también es preguntarnos, y eso va muy alineado también con el propósito, y es mis resultados se están midiendo solo en número de ventas o en cuántas personas estoy impactando. Ese es como llevar ese tema en el resultado. Y tenemos la energía. La energía aquí es fundamental y es cómo me estoy levantando. Agotado. O sea, recién empieza el día, yo ya estoy agotado, siento cansancio, desmotivación. ¿Cómo está mi energía? Entonces ya después de tener todos los puntos, vamos a unir esos puntos y ahí nos debe dar, después de unir esos puntos, a mí me dio un bombillo, pero es analizar cada uno de esos puntos y yo qué debo reforzar más. Entonces ahí es súper importante que nosotros hagamos una pausa y analicemos, ahorita que terminemos la sesión, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué tal cosa? ¿Cómo mejoro interiorizar? ¿Qué me lleva a mí? Por ejemplo, en la conexión. No, yo tengo la conexión en 3, por ejemplo. ¿Qué debo hacer para conectarme más, para tener más esa guía que a mí me fortalezca? O, por ejemplo, tú lo tienes en 5 y eso es lo que te está distorsionando. Le estoy poniendo cualquier ejemplo. Te está distorsionando la rueda. Bueno, ¿por qué? Es con mi familia, es conmigo mismo, es con tal, ¿qué hago? Entonces aquí vamos a interiorizar esta rueda, cómo me está funcionando realmente y cómo está representando en todo lo que yo proyecto. Entonces vamos a continuar aquí porque se los voy a dejar ahí anexa, porque vamos a pasar a esta matriz SER, que ya con esta matriz SER cuando hablamos de ser es creencia, emoción y resultados. Entonces, nos vamos a parar en nuestra situación actual. Hoy, ¿cómo es mi situación? ¿Qué pensamientos tengo yo constantemente que me llevan
a cierto resultado. ¿Yo qué creo? Cuando voy a atender un cliente, por ejemplo, no, los clientes son lolos. Si yo tengo ese pensamiento, es una creencia que yo ya tengo arraigada, entonces empiezo a asociar de que los clientes son lolos. Y si tengo esa creencia, adivinen qué, la mayoría de los clientes que van a llegar son lolos, ¿cierto? O, por el contrario, si mi creencia es que los clientes, todos los clientes que me llegan, yo los cierro. Yo hago un impacto en ellos porque les encuentro esa propiedad que yo siempre deseo. Si yo tengo esa creencia asociada, adivinen cuál va a ser los resultados. Las emociones que genere esa creencia. Entonces vamos desde arriba, analicemos cuál es mi situación actual. Y nos vamos a tener en nuestra mente esta matriz ser. Ser con C. Creencia, emoción y resultado. Entonces, ¿cuáles son las creencias? ¿Cuáles son las conversaciones que yo estoy teniendo constantemente en mi vida? ¿Cuáles son las conversaciones que yo a diario me digo en lo personal, en mí como persona? Miren que venimos de la rueda del propósito inmobiliario y es súper importante tú cómo te sientes, qué tanta confianza tienes en ti. Entonces aquí es muy importante que esto lo hagamos y esta ya demanda un poquito más de tiempo y es empezar a revisar, a estar pendientes, súper pendientes y súper conscientes de cuáles están siendo mis emociones, mis pensamientos y mi conversación conmigo mismo. Y las vamos a ir sacando todas esas creencias porque eso es lo que estamos pensando. ¿Cuáles son los sentimientos que a mí eso me genera? ¿Qué emoción me está generando cada una de eso que estoy diciendo? O sea, cuando yo pienso en tal cosa, mi emoción es esta. Entonces, ahí lo llevo a cuál es mi resultado. O sea, eso literal, nosotros mismos tenemos esa llave, por eso veníamos del círculo de la rueda del propósito inmobiliario, trabajando mucho ese tema, revisando cada una de nuestras áreas, porque ser agente inmobiliario no significa que no seamos más nada. Ser agente inmobiliario significa que seamos integrales en cada una de las áreas de nuestra vida para ser coherentes con lo que tiene, con el ser, hacer y tener. Literal es eso, la coherencia. Y aquí con la matriz ser nos está invitando a estar presentes, a estar conscientes, cuál es la creencia que yo tengo asociada, cuáles son mis conversaciones, identificar mis emociones. En ocasiones no tenemos como tan claras las conversaciones o lo que me estoy diciendo, porque lo hacemos de manera inconsciente, pero sí identificar qué emociones estoy sintiendo yo en ciertas situaciones o en ciertas cosas. Entonces ahí estoy identificando mis creencias. Si yo, por ejemplo, estoy atendiendo a un cliente y mi emoción es esta, ¿cuál es mi creencia? Empezar a hacer asociaciones con cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y literal, mis resultados dependen de esas creencias. De ahí dependen mis resultados. Por eso decíamos ya cuáles están siendo tus resultados en la rueda del propósito inmobiliario. Tus resultados están siendo alineados con todo eso que tenemos. Si tienes lo otro súper bien y tus resultados no están alineados, entonces hay que revisar muy fuertemente las creencias que estamos teniendo. ¿Cuál es mi comunicación? ¿Cuál es mi conversación? Un tema de mentalidad súper fuerte. ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo a mí? Entonces, si mis resultados no son, el tema de la confianza tampoco debería ser como tan alineado porque no estoy confiando. Entonces, aquí vamos a hacer, por ejemplo, algo que te repitas constantemente. No sé, Natalie, si tú me quieres decir algo que tú digas, yo me repito esto constantemente. Que me repito yo constantemente. Están a veces. Por ejemplo, que ¿O tú qué crees? O sea, ¿tú qué crees independiente en lo profesional, en lo personal? Pero no, si no, no me la compartas. Otro día lo compartimos y lo revisamos. Pero eso es lo importante, que miremos qué estoy creyendo yo de mí, cuáles son mis pensamientos. Y quiero que se graben mucho estas tres figuritas de acá. Las creencias asociadas son cuáles son mis pensamientos. La emoción generada
Es que cuáles son esos sentimientos que yo tengo de amor, de tristeza, de dicha, de gozo, de angustia, de pena, de ansiedad. ¿Cuáles son? Porque ahí, Ahorita, yo ahorita cuando usted está diciendo yo, angustia, yo me angustio por cualquier simplicidad. exacto. Entonces, ¿cuáles están siendo los resultados? Esa es literal es la llave. Entonces, cuando tengamos identificada cuál es esa creencia, vamos a reemplazarla. Por ejemplo, todos los clientes son lolos o la mayoría de clientes son no. Cuando esa me llega en la mente, automáticamente pienso en algo bonito y la reemplazo. Los clientes tienen su proceso, todos llegan en diferentes momentos o diferentes etapas. A mí me llegan los clientes que ya quieren comprar, no sé, como quieras la conviertes, pero que sea algo positivo para que tus resultados también sean positivos. Entonces, debes identificar en esta matriz ser creencia, emoción y resultados para crear nuevas experiencias. Y esas creencias vamos a crear unas creencias que nos expandan, porque si tenemos esas creencias que nos limitan, pues realmente tenemos que cambiarla. Entonces, ¿cómo empiezo a transformar cada una de ellas? ¿Qué acciones voy a implementar para cada una de ellas? Pero esto es un proceso diario. A veces, así como el cliente ideal, le restamos importancia y le restamos valor a nuestras creencias y a nuestras conversaciones, pero tengan en cuenta algo. Podemos tener mucho conocimiento técnico en la industria inmobiliaria, pero si nuestras conversaciones, si nuestra mentalidad realmente está en modo negativo, en modo creencias asociadas súper limitantes, no vamos a tener resultados diferentes. No vamos a tener resultados diferentes. Y aquí hay una frase súper poderosa que dice, si no cambias, no cambies tus resultados hasta que cambies lo que crees. Entonces, esto es fundamental. Y vamos a continuar. Entonces, aquí hay algo que me encanta y está muy alineado con la matriz SER y es identificar, hagamos de cuenta que nuestra mente es un GPS. Vamos a identificar dónde estamos. Aquí en este punto, ay, ¿qué se me hizo? Vamos a identificar dónde estamos. Este puntico aquí, cafecito, ahí estamos hoy. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Identificar cuál es mi creencia limitante hoy, cuál es mi emoción negativa y cuál es el resultado insatisfactorio que yo tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Espérate, yo veo aquí. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ubicarnos en este GPS de acá, que es nuestra situación actual. Vamos a identificar cuál es mi creencia limitante, cuál es esa emoción negativa que a mí que yo digo, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal? Porque aquí es súper importante algo y es identificar si estamos viviendo en el futuro o estamos viviendo en el presente. Porque cuando estamos viviendo en el futuro es que nos está dando ansiedad por lo que va a pasar mañana, por lo que quiero tener mañana y no nos estamos dando cuenta de lo que he construido hoy, de lo que tengo hoy, ¿cierto? Entonces, ahí es súper importante pararse en hoy, o sea, ese GPS interno es donde estoy hoy. No, no, aquí vas a llegar, sí. Aquí en este que es como colorcito piel, vas a llegar. Pero vas a llegar si te paras en hoy. Y vas a llegar si empiezas a identificar cuál es tu creencia limitante, qué te está limitando, qué has escuchado frecuentemente, en casa que escuchas, con las personas con las que te relacionas, qué es lo que más escuchas. Cada una de esas cosas no le restemos importancia, estemos presentes en cada una de ellas y identifiquemos cuáles me generan emociones negativas y cuáles me generan resultados que yo diga, esto es o sea, no estoy satisfecha con eso, para resignificarlo y así esa creencia limitante la reemplazo por una creencia expansiva, es decir, esta creencia que tengo hoy, que yo digo, no hago ventas o solo hago una venta al mes, la reemplazo por soy una súper vendedora, todos los clientes que llegan a mí son clientes potenciales, son leads que se pueden cerrar rápidamente y sobre todo que impactan muchísimas vidas.
Todos los clientes que llegan los cierro. Hago una buena venta, entonces me mido en nivel de ventas y me mido en número de impactos. Entonces empiezo a reemplazar esas creencias, pero no solo lo que digo, sino la emoción con la que lo siento. Eso es súper importante, porque una cosa es las conversaciones que yo diga, las frases que me esté repitiendo, pero ¿con qué emoción estoy repitiendo esas frases? ¿Me lo estoy creyendo o no me lo estoy creyendo? Porque si no me lo creo, y entonces yo digo, todos los clientes que llegan a mí son clientes que cierro. Entonces ahí la mente no va a creer, o sea, esta me está dando cuenta. Más bien, todos los clientes que llegan a mí son clientes muy potenciales, clientes que cierro, clientes que impacto vidas, que entonces cómo cambia la energía y la mente dice, sí, esta ya está cambiando, pero eso es un trabajo constante, día a Pero hay día. un tema que usted toca y siempre, y es algo, en las relaciones. Por ejemplo, yo que trabajo desde casa, es muy, o sea, si yo no hablo con usted o empiezo a escuchar cosas positivas, porque para mí mi único canal es usted y los que me rodean en este momento que me han hecho cambiar muchas cosas, pero mi constante abismo es mi propia familia. Entonces, escuchar nada negatividad, eso sí acumula. Cuando yo la escucho, la leo, me meto a todas esas cosas, o compañeros que nos relacionamos en diferentes cosas, o sea, yo hablo con ellos y me inspiran y me inspiran y me inspiran. Entonces, es ese debate, es esa como, ustedes son los únicos medios que yo siento que voy para arriba, que yo soy capaz, que yo me Pero la... ahí es importante algo, Natalie, y es que es nuestra familia, es nuestro núcleo, están. ¿Qué es lo importante? Que no le des poder a la información que ellos dicen. Entonces, hablábamos de cuál es tu plan de conexión. Entonces, por ejemplo, le resto todo el poder a eso que están diciendo. Mi único poder lo tiene, ejemplo. Cada uno conecta con lo que Dios. En mí solo tiene el poder de Dios. Resto todo el poder a lo que dicen las personas allá afuera, ¿cierto? Entonces es restarle todo ese poder y automáticamente tú que empiezas a pensar en cosas chéveres, tengo que ir a una cita, qué chévere, voy a atender a este cliente, voy a ir con mi hijo al entreno, entonces es como nosotros empezamos a nutrirnos y ese entorno que es la familia, que ese es un vínculo que toda la vida va a estar, pero que no me puedo dejar contaminar de cosas que ellos tienen. Por el contrario, lo que yo tenga cuando vayan viendo los cambios y demás cosas que se van percibiendo, que eso se empieza a percibir, ya ellos, sin necesidad de que tú se los digas, lo van absorbiendo y lo van absorbiendo y cada día vas viendo menos de eso. Pero es importante que busques esa conexión y esa manera de esas creencias limitantes. O sea, lo más importante es que mires adentro. Recuerden que estamos por ese bosque, pero es nuestro bosque, no es el bosque de afuera. Entonces, ¿qué estoy permitiendo yo que ingrese a mí? Volvamos al ciervo. Está el ciervo joven y el ciervo sabio. ¿Qué escuchaba el ciervo joven? Cualquier caída de una hoja lo hacía saltar. Cualquier ruido lo hacía correr. Entonces, por eso traje esa narrativa, porque es importante mirar cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí en esa pregunta o en ese ejemplo que tú traes, es súper importante la narrativa del ciervo. O sea, tú estás escuchando ese ruido de los dos están en el mismo lugar, el ciervo joven y el ciervo sabio. Los dos están en el mismo lugar. El ciervo joven era súper extrañado porque ese ciervo sabio no salía corriendo ante cualquier ruido, no salía corriendo ante cualquier amenaza, no salía corriendo a nada. Él no reaccionaba, él solo respondía. ¿Y qué escuchaba? Su corazón. Por eso aquí es súper importante que vamos a esa narrativa y es escoger. Que cuando tú leías esa narrativa, yo me maqué, yo soy sobrepensadora pero siento que todo también ha tenido un volco y un cambio. Es decir, a nosotros nos enseñaron que uno tiene que, y es que bíblicamente lo dice, amar ¿cómo es? Uno de los Padre y madre. honrarlos. Pero hoy en día uno se pregunta si hay unas
unas cosas, ay, es que como le digo para que no quede ahí como grabado, como uno, por ejemplo, al sabio, siempre nos indicaron que el sabio es el más viejo, pero yo ahora veo que muchos jóvenes también son sabios en mucho de lo que nos han prestado la vida, estas herramientas, estas cosas. Entonces, no siempre, y vemos que los adultos mayores han dejado el respeto, ya se están igual, o sea, han dejado esos Pero sabios. entonces, aquí es importante algo, y es, ¿cuál es tu centro? Tu centro, o sea, mira ese bosque. Uh-huh. Y quiero que nos devolvamos espere, a este bosque. O sea, si tú te estás adentrando, este bosque eres tú. Si tú te estás adentrando, ¿a dónde vas a llegar? A ti. Solo tú. Entonces, adéntrate a ti. ¿A ti qué te hace sentir cómodo? ¿A ti qué te hace llegar a esa paz? No, y ¿A eso ti? lo decidí esta semana, que ya yo lo que tengo que introyectar y tratarme de, por una situación X que me pasó, y lo estoy dejando, o sea, llevo 3 días. Si quieres, eso lo revisamos, lo tocamos, porque me imagino que no quieres que aquí quede grabado en la sesión de conexión con propósito y lo hablamos bien, No, y para que mirando, te puedas sí, expresar. exacto. Para que te puedas expresar y porque veo que estás como Porque no estoy tratando de sola, buscar es que no para estoy que no sola, quede. ¿Mm? aunque como no estoy sola, entonces. Exacto, exacto. Entonces, aquí lo importante es eso, y cuando hablo del siervo joven y el siervo viejo, y tú decías algo muy importante, es que a veces los viejos han perdido sabiduría. Yo la invitación que hago en este momento es a no mirar hacia afuera. Aquí estamos es interiorizándonos. Miremos nosotros, ¿qué nos afecta o qué nos dejamos afectar nosotros? Si volvemos al siervo, están en el mismo lugar. Uno se deja afectar por la caída de una hoja, el otro ya aprendió a escuchar su corazón y solo responde a lo que considera pertinente. A lo otro no responde. ¿Sí me explico? Eso es lo que yo quiero aprender, eso, Esa eso, es. eso. Entonces, aquí eso es lo importante. Estamos interiorizando. ¿Por qué? Porque entonces siempre decimos el otro, el otro, el otro. No, yo tengo que trabajar en mí. El otro es el otro. Yo lo acepto, ¿cierto? El otro es el otro. Lo debo aceptar, querer, y tú que traes la Biblia, honrar a padre y madre, total. Tendrá sus cosas, las que tenga. Pero ¿qué tengo que trabajar en mí? ¿A qué Y respondo? que no, en no permitir que me hagan ese daño, exacto, pero Exacto. tampoco Pero de una manera alegar, muy sabia. De una manera eso, muy sabia. Entonces, exacto. es eso, es cómo me interiorizo, cómo me adentro en ese bosque y qué emociones que me generan negativa, yo las paso para positivas. Tú traes el tema de la familia, por ejemplo, algún encuentro, o llevámoslo a lo de los colegas, que uno dice, estamos reunidos con un poco de colegas y resulta que hay comentarios de la situación del país, de la incertidumbre, del tema político, entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante todas esas situaciones y conversaciones? Como el siervo joven que sale corriendo, que salta, que reacciona, que una cosa, y entonces se llena de angustia y todo es un caos, o como el siervo sabio, no lo llamemos viejo, sino sabio, que escucha su corazón, responde a lo que le es pertinente y lo otro lo deja pasar. Si se cayó una hoja, eso el viento la movió. Si hay un ruido, entonces ahí quiero que esta narrativa la tengan muy presente, porque el siervo se permite renovar. Por eso cambia de sus cachos. Es que yo soy tan feliz cuando atiendo a los clientes, yo me siento, les escucho, les leo, en este caso es leerles, busco todo, ¿cierto? Todo. Y yo quiero, o sea, que como lo que usted habla aquí, conexión, que esa conexión sea tanto con mi cliente interna y alrededor, pero cómo se lleva tanto a cabo todo eso, porque no Con me el pasa día, solo a mí. Claro que yo tenía un avance y eso sí lo tengo claro y lo tengo aquí y no me lo voy a quitar porque yo sí, por donde, aquí decía, ¿dónde me veo? O, ¿cómo es?
aparte, sí, alguna pregunta donde usted me dice que dónde nos ve, algo así. Yo siento que me he visto ya mucho mejor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo me siento como desde aquí hasta aquí. No es cansancio del trabajo, no, no, es ese cansancio ya más personal. Pero entonces ahí vete a la rueda del propósito inmobiliario y mira cuál de estas áreas tú crees que debes fortalecer. Por eso es un tema de vamos aquí, o sea, netamente vamos a interiorizar. ¿Qué me genera ese cansancio? ¿Qué debo renovar? ¿Qué debo soltar? Porque debemos hacer como esos asnos, sueltan esos ciervos, sueltan esas astas cada año para renovar y estar más fuertes. Por eso la metodología es súper importante y vamos a irla haciendo muy juiciosos, porque tenemos que ser coherentes, tenemos que sentirnos. Yo siempre digo, o sea, eso puede sonar muy trillado, pero el ser, hacer y tener, mucha gente, vean, es que hay muchas cosas que le restamos importancia. El cliente ideal le restamos importancia cuando tiene tanto fundamento, pues, de por qué es tan importante y lo hemos visto en otras sesiones. El ser, el hacer y el tener van de la mano. Porque si yo no soy, yo no siento, yo no interiorizo, yo no veo qué es lo que me está frenando, yo no busco esa coherencia entre lo que hago y lo que quiero hacer y lo que quiero proyectar con mi vida en general, los resultados puede que se estén viendo en número de ventas, pero no en una emoción, o puede que no hayan ventas, pero la emoción siga, entonces algo nos está faltando. Por eso esta metodología está interioriza, nutre y navega, pero está también la R de renueva. Tienes que volver a renovar, porque cuando ya hagamos todo esto y es súper juicioso, nos vamos a dar cuenta de varias cositas, pero esto es un ejercicio constante, no es que lo hago hoy, mañana no, pasado sí, no, a diario. Estar tan presentes, cuáles son mis creencias limitantes. ¿Qué pienso yo? Ejemplo, sobre el dinero. También esa sesión ya la tuvimos, que también la invito. Ahí empiezan las creencias limitantes, porque ahí incluso puede pasar que las ventas no se estén dando porque tengo una creencia con el dinero. O yo tengo la creencia de que tengo que trabajar mucho, mucho, mucho para poder tener resultados. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que atender muchos clientes, me siento agotada y cuando ya llega la venta, es que apenas yo ya estoy que no doy un paso, porque puede ser una creencia limitante también. Entonces, ¿cómo trato yo de cambiar eso y de cambiar esa comunicación y de hacer todos los días los ejercicios? Afortunadamente tú tienes el diario de gratitud y conexión, pero es súper importante que hagamos día a día esta interiorización. Y esta metodología, los invito y las invito a que la repitan constantemente. Aquí solo estamos hablando de interiorizar, luego vamos a nutrir, pero solo estamos hablando de interiorizar y lo llevamos al siervo. Recuerden esos dos siervos, el joven y el sabio. Entonces, es ese ruido que tenemos exterior que a veces le damos más importancia. Eso lo está haciendo el siervo joven. Que se cae una hoja, sale corriendo. Que escucha el viento, sale corriendo. O sea, vive agotado, vive cansado. El siervo sabio lo que está haciendo es escuchar su corazón, interioriza y responde a lo que tiene que responder, a lo que no se agota. Partamos de ahí. Y tenemos un ejercicio que también lo tiene impreso, que también se los voy a dejar aquí como anexo, y es la línea de la vida. Y aquí lo llamamos la línea de la vida inmobiliaria porque obviamente estamos en nuestro entorno inmobiliario. Entonces es importante que en esa línea de la vida y donde lo tengo. Yo creo que por aquí lo tengo, pero lo imprimí. Así, es esta. Pues ahí ya la tenemos en la otra diapositiva. En la otra diapositiva la tenemos, pero que lo tienen ahí impresa para que sepa cuál es. Y es aquí, yo debo identificar, voy a cogerla aquí, cuáles han sido mis picos en ese valle profesional. Aquí tengo y también los retos, ¿cierto?
¿Cuáles han sido esos momentos claves, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal? Porque todo impacta. Ese cuento de que separemos una cosa de la otra, no. O sea, yo sí pienso de que es una integralidad. O sea, somos seres humanos íntegros, integrales. Entonces, por ser humano, ya somos padres, madres, esposos, esposas, hijos, nietos, amigos, no sé cuál es la cantidad de roles que nosotros tenemos, profesionales, emprendedores, empleados, porque también hay agentes inmobiliarios que son empleados. Tenemos diferentes roles y no podemos separar uno de otro, porque si nuestra vida familiar no está alineada, pues es difícil que yo rinda o tenga resultados, porque esto me está flaqueando y para mí es importante. Entonces, identifiquemos esos picos en nuestra vida y en nuestra vida profesional. Por ejemplo, si lo hablamos en la vida profesional, ¿cuál fue mi primer cliente? ¿Cuál fue mi emoción? La primera venta. Yo lo hablo en el tema profesional, pero la invitación es que lo lleven a esa línea de la vida también personal. Por ejemplo, un momento, y aquí lo estoy llevando en la parte de arriba de éxitos y confianza, eso que me generó a mi confianza, un momento importante en mi vida que yo diga, ay, qué rico este día. Listo, eso está dentro de los éxitos, o sea, en la parte de arriba. Eh, algún reto que te haya traído satisfacción. Entonces, por eso está como ese valle ahí con esas, como con esas montañitas, porque vamos por acá y subimos y volvemos a bajar, y es como identificamos eso, las emociones. Es como, por ejemplo, algo que yo vea que para mí fue un reto, también en ambos, lo que yo identifique que es éxito y confianza, cómo me sentía en ese momento, eh, cómo vibraba en ese momento, o incluso lo que fue un reto, cómo me sentía. Entonces ahí empezamos como a recoger, como decirlo de alguna manera, como a recolectar cada una de las cosas que yo he vivido, y es empezar a analizar cómo me han impactado. Y allí me doy cuenta posiblemente alguna creencia limitante que yo tenga de acuerdo a eso. Entonces esto, la invitación es hacerlo muy concentrados, muy juiciosos, que pues por temas de tiempo no podemos dedicarle pues aquí ya para hacer esa línea, pero sí los invito a que vuelvan y repitan la rueda del propósito inmobiliario muy conscientemente, la matriz ser, cuál es tu creencia, cuál es tu emoción y cuáles son tus resultados. Entonces, que lo hagan muy conscientemente, y esta línea de la vida inmobiliaria también, bien sea en los éxitos o en los retos, cómo me sentía yo en ese momento, cuál era mi emoción. En cualquiera de las dos es avivarlo, pero recuerden, aquí no hay señalamientos, no hay señalamientos, aquí no hay juzgamientos, aquí no es no, es simplemente cómo lo traigo a este yo que me decía a mí mismo, cómo me trataba, cómo me hablaba en ese momento específico, o qué hice diferente incluso, qué hice diferente en ese momento para poder salir de allí. Esta es la línea de la vida que la traje pues como al tema inmobiliario, y cuando lo hacemos en el tema inmobiliario, por ejemplo, cuál fue mi primera venta, cómo me sentí, cómo vibré, cómo era mi cliente, cómo me atendió, cómo me respondió, mi primera llamada, cuál fue el primer reto también que se me presentó, cómo me sentía, cuál era mi conversación conmigo mismo, me juzgaba, no me juzgaba. Aquí específicamente, en esta línea de la vida inmobiliaria, quiero que la llevemos allá, a ese tema inmobiliario. ¿Cuál ha sido mi éxito y cuál ha sido mi reto? Y sentarme y analizar yo cómo actuaba, qué hacía, cómo me sentía, para que nos ayude a nosotros a identificar muchas cosas. Bueno, y hemos llegado al final de la sesión. Y quiero leerles esta frase que dice: todo cambio externo nace desde un movimiento interno. Y quiero que te respondas esta pregunta y que mires qué descubriste hoy que necesitas interiorizar para navegar diferente.
Y eso es como con lo que quiero que nos quedemos el día de hoy para traer a nuestra vida este ejercicio, pero hagámoslo de una manera amorosa. Y yo sé que soy muy repetitiva, soy muy reiterativa en que lo hagamos de una manera amorosa, sin señalarnos y sin juzgarnos, porque hay una mentora y en una capacitación que yo fui que dijo algo que me pareció muy bonito. No es devolvernos a mirar cómo lo sano, no, es simplemente ser conscientes cómo me sentí y cómo puedo cambiar, o sea, cómo puedo traerlo como un propósito. Por ejemplo, si yo de niño me sentí solo, por decir cualquier cosa, ahorita estoy acompañando familias, o sea, sentirme solo ya, el propósito es que estoy acompañando familias. Entonces es verlo de una manera propositiva y ella decía, esas no son palabras mías, son palabras de ella, se llama Janice, ¿qué es esa mentora? Bueno, no recuerdo el apellido, y decía, no nos victimicemos, veámoslo desde ese lado amoroso de que eso que viví me tiene para un propósito de ayudar y demás. Entonces, esa es la invitación real el día de hoy, que los invito a que hagan cada uno de estos ejercicios, a que lo repitan y recuerden que solo vimos la I de interiorizar de esta metodología. Pero si no empezamos por esa I, de esa manera amorosa, de esa manera que digamos, ya entendí cuál ha sido mi conversación, ya sé qué es lo que me estoy diciendo, o ya sé a quién estoy escuchando afuera, es que resulta que es que en mi casa se caen una cantidad de hojas todos los santos días y yo salgo corriendo. Bueno, entonces voy a analizar que si las hojas se están cayendo es posiblemente porque hay mucho viento. Y yo simplemente, ¿qué hago? Aquieto y respondo cuando es necesario. Cuando no, dejo que siga el viento moviendo sus hojas. Pero antes de que se me vaya, sí he aprendido mucho, porque yo soy una mamá, era una mamá muy de pegar, muy de regañar, muy de decir cositas que no debía de ser hecho, y desde que estoy interiorizando, porque yo trato de repetir mucho las secciones, hice un pacto con Emanuel y eso ha mejorado muchísimo. Hasta en el colegio ha mejorado muchísimo. Claro. No volverle ni a alzar la mano, ni a decirle más las cosas. Y cuando siento